Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Estamos acá con Diego Bocio, director general, director ejecutivo de ANSES, para realizar en realidad una conferencia que tiene como objetivo hacer algunas apreciaciones y dar algunas precisiones sobre los anuncios que el día de ayer realizó la Presidenta de la Nación con respecto a dos puntos centrales, que si bien fue un anuncio por cadena nacional, quiero mencionar algo que fue muy llamativo en la prensa de hoy. La verdad que ni el diario Clarín ni el diario La Nación pusieron en su tapa que aproximadamente 500.000 argentinos, en base a lo que anunció ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estaban privados de la posibilidad de obtener una jubilación, a partir de esta medida van a poder tenerla. 500.000 argentinos. Hay un límite, me parece a mí, a la información sesgada o a las decisiones de omitir algunos datos, pero la verdad es que lo que vamos a desarrollar ahora un poco es el marco en el cual se encuadra esta medida, que es una nueva moratoria para acceder a la jubilación, pero voy a resaltar esta cuestión. Hay 500.000 argentinos que hoy no cobran jubilación, que a partir de esta medida van a poder hacerlo, y hay diarios que omiten esta información y por tanto hay gente que no recibe ni siquiera el dato y se estaría privando de un derecho. La verdad es que la cuestión de dar información puede tener un sesgo ideológico, un sesgo político, una mirada opositora, pero cuando hay información que hace a la vida cotidiana de la gente tan importante como que alguien que no se pudo jubilar porque tenía alguna dificultad para hacer sus aportes, porque estuvo desempleado en los 90 o porque le falta alguno de los límites legales hasta ahora, bueno, hoy tiene una moratoria que se ha anunciado y que no le están informando. Entonces vamos a dar, después Diego Bocio va a dar más precisiones técnicas sobre quiénes son los alcanzados por esta norma, pero no quiero dejar de resaltar esta cuestión. Esto le va a cambiar la vida a muchos argentinos, 500.000 de argentinos, según nuestros cálculos, que van a poder entrar al sistema previsional y que hoy, lamentablemente, si bien tenemos uno de los sistemas previsionales más inclusivos del mundo, lamentablemente algunos todavía no tuvieron la oportunidad de ser incluidos. Es por eso que se ha tomado la determinación de ampliar un programa para alcanzar a toda la población objetivo, es decir, a todos los argentinos en condiciones de jubilarse, aunque no hayan podido, porque esto no fue que se olvidaron del papel, que se guardaron la plata, sino que por estar desempleados buena parte de su vida productiva, por tener trabajo precario, por todas las condiciones que heredamos del neoliberalismo, habían quedado afuera de un derecho básico, porque es una necesidad, como es cobrar una jubilación cuando se convierten en pasivos. Hoy este plan, que es una excelente noticia, que nos tiene muy satisfechos, la decisión tomada por la Presidenta de la Nación, y que tendría que ser un motivo de alegría no solo para las 500.000 personas aproximadamente que van a poder jubilarse, sino para todos los restantes argentinos, primero porque a partir de esto podemos decir que vamos a vivir en un país todavía más justo, en un país todavía más inclusivo, todavía más igualitario. Pero en segundo lugar, también porque, y me voy a referir brevemente a ello, que un argentino que hoy no cobra la jubilación, la empiece a cobrar, no beneficia exclusivamente a ese argentino, ni exclusivamente a todos los demás, porque nos ponen contentos por nuestros compatriotas, sino que tiene otros efectos macroeconómicos, otros efectos sobre la actividad productiva que voy a señalar hoy. En primer lugar, entonces voy a proyectar algunas diapositivas sobre esta primer medida. Después se anunció ayer también la extensión de la tarjeta Argenta, de eso va a hablar Diego, y no vamos a hablar hoy, pero lo recalco nuevamente, en Argentina, que era un país que en 2003 los chiquitos que nacían en su plan de vacunación tenían incluidas 6 vacunas, hasta ayer tenían incluidas 16.
y a partir de ayer van a tener incluidas 19 vacunas en el plan de vacunación. Por tanto, las 3 medidas, la tarjeta argenta, cuyos límites se han extendido, cuyo universo también se ha ampliado, la jubilación, que ahora va a alcanzar a 500.000 más de argentinos, y la vacunación, que va a contribuir también a mejorar la salud a través de la prevención, con una inversión muy importante del Estado, que también, como mencionaba la presidenta, no es el objeto de esta presentación, pero el gasto que nosotros hacemos en vacunas es claramente una inversión porque nos ahorra después de curar una enfermedad que está cubierta por esta vacuna. Todos los cálculos mundiales muestran que esa política claramente neoliberal de ahorrarse en gastos preventivos termina siendo ruinosa para el propio Estado, que después tiene que ir, en lugar de prevenir, a curar. Y cuando va a curar le sale mucho más caro al sistema de salud atacar la enfermedad ya desarrollada que haber dado las vacunas para el recién nacido. Todo esto habla precisamente de lo mismo. Tengo aquí un gráfico que quería compartir, que es un gráfico con respecto a al porcentaje del gasto total del sector público nacional que se dedica a gasto social, en donde incluimos educación, salud y seguridad social. Yo he escuchado con alguna alarma que algunos políticos de la oposición y algunos analistas, y algunos banqueros, ¿por qué no?, incluso algunos industriales, piden que baje el gasto público. Y ya es la segunda vez que yo personalmente, porque esto se inició hace algunos días con virulencia, la campaña para bajar el gasto público. A mí me da escalofríos esa campaña. Porque la verdad que yo viví los 90, viví la década de los 90. Y me acuerdo que el objetivo central de la oposición y del gobierno era bajar el gasto. Y siempre es con otra excusa, ¿no? Que es inflacionario, que es perverso, que es estatismo. Pero el objetivo es siempre el mismo. Y esa política viene dictada por los organismos multilaterales de crédito y por la más rancia ortodoxia, que le molesta el gasto público, no por esas presuntas consecuencias que tiene, que nunca explican cómo llegan. ¿Cómo, me pregunto yo, el gasto que hacemos en hacer escuelas o en ampliar las becas para los que estudian, o en traer científicos del exterior, o en dar más jubilación, cómo eso se va a convertir en inflación, me pregunto? Y acá hay un punto central, porque cada vez que hablan de bajar el gasto, les ruego encarecidamente que se saquen la careta y le expliquen a los argentinos cuáles son los renglones del gasto que quieren recortar. Porque lo que muestra esto, lo que muestra este gráfico que tengo acá, es que del 93 al 2002, el gasto público total representaba un 13% del Producto Bruto Interno. Pero el gasto social era un 8% del Producto Bruto. Ese número, durante el año 2013, se elevó a 13%. El gasto social como porcentaje del Producto Bruto Interno, 13%. Es la porción más importante del gasto público. Es gasto en salud, en educación y en seguridad social. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela, que reciban sus vacunas, que haya más hospitales públicos, que se le pague más a los docentes, que se le pague más a los maestros de primaria, que se le pague más a los médicos, que invirtamos en infraestructura? ¿Qué parte les molesta? Por eso a mí no me llama la atención, y lo voy a mostrar acá, que eso provenga del sector financiero. Porque el sector financiero ha sido siempre enemigo del gasto público, porque tengan ustedes en cuenta que en el gasto público en general no se cuenta el pago de intereses de la deuda externa. Ese rubro nunca les molesta. Ese rubro nunca piden que se recorte. Entonces, este gobierno ha llevado a un récord histórico el gasto público social, o sea, el gasto en educación, salud y seguridad social como porcentaje del producto, o sea, como porcentaje de la producción argentina. Hoy tenemos el orgullo de decir que un 13% del Producto Bruto a través del Estado se traslada a los más necesitados. Esto era lo que comentaba recién. Fíjense, porque ¿cómo se pudo hacer esto?
¿Cómo se pudo hacer esto? Cuando nosotros ahora agregamos los componentes que estamos previsionando del gasto, vemos una trayectoria del gasto público social como porcentaje del PIB creciente. Pero vemos también en esa línea que tienen abajo el porcentaje del gasto público que se gasta en intereses de la deuda, que también ha caído un mínimo histórico. Es decir, que podemos mostrar esas dos cosas, que lo que pagamos como servicios financieros, producto de la política de desendeudamiento de este gobierno, un desendeudamiento no basado en no pagar las deudas, sino pagarlas de manera razonable, pagarlas de manera sostenible, pagarlas de forma tal que no restrinja las posibilidades del sector público nacional de desarrollar sus políticas. Y acá vemos, el resultado es que el gasto público social como porcentaje del producto ha crecido y ha caído la parte que se paga de intereses financieros por las deudas contraídas. Y no contraídas por este gobierno, que este gobierno ha reducido el peso de la deuda externa, de la deuda total en el producto, del 166% de la producción que teníamos en 2003 a menos del 50% que tenemos hoy. Y cuando computamos lo que es en moneda extranjera y con privados, solamente un 10% del producto. En conclusión, todas las políticas que han anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ha anunciado el presidente Néstor Kirchner se han convertido en mayor gasto público destinado a los más necesitados. Esa es la prioridad de este gobierno y en eso es donde vemos el crecimiento más sustantivo. Y de la misma manera la política de desendeudamiento ha producido una baja en la carga de intereses, en la carga de ese yugo, esa mochila que llevaba el Estado argentino, producto de las políticas neoliberales, que le impedía construir escuelas, hacer hospitales, vacunar a los chicos, dar jubilaciones, porque todo lo que se recaudaba iba dirigido al sector financiero. Este plan de inclusión previsional, y después le dejo la palabra a Diego con dos comentarios más sobre los efectos macroeconómicos. Ustedes saben que en 2005 había 3,1 millones de jubilados. Debido a la moratoria provisional, el plan de inclusión provisional, que permitió, ahora lo va a precisar mejor Diego, pero lo que permitió es que aquellos que no tenían todos los aportes, tal como marcaba la legislación, y que no lo habían podido hacer, porque no era que uno no lo había hecho porque se olvidó, o porque había evadido uno o el otro, sino porque sistémicamente, estructuralmente, el modelo neoliberal dejó 25% de desempleo y cifras de informalidad que abarcaban casi a la mitad de la fuerza de trabajo. Entonces no se hacían los aportes. Pero ¿quién pagó los platos rotos del neoliberalismo? Aquel que llegó a su edad pasiva sin jubilación. En esa comprensión se estructuró el plan de inclusión jubilatoria, que permitió que hoy contemos prácticamente con 6 millones de jubilados. Eso es lo que les molesta al gasto público, que no le mientan a los argentinos. El resto son sonceras, lo que les molesta es que hay 6 millones de jubilados. Prefieren un país con exclusión. Entonces lo llaman con este eufemismo de hay que bajar el gasto público. ¿Qué quieren? ¿Que haya menos jubilados? ¿Cuál es el elemento que les molesta el gasto público? Ese 6 millones de jubilados era una cobertura del 93% de la gente en edad de jubilarse. Quiere decir que todavía quedaba un 7% de argentinos en edad jubilatoria afuera del beneficio de la jubilación. Es por eso que la Presidenta de la Nación ha anunciado ayer que se abre una nueva moratoria jubilatoria, un nuevo tramo del plan de inclusión jubilatoria, como decía recién, destinada específicamente a quienes tienen menos recursos, donde estimamos que 6 millones de jubilados va a subir a 6 millones y medio de jubilados. 6 millones y medio de jubilados. Duplicamos hasta ahora la cantidad de gente que cobra el beneficio de la jubilación. Ahora, en este nuevo tramo, se va a incluir a 500.000 personas más. Como dijo ayer la Presidenta, 500.000 personas que probablemente no hayan podido acceder al plan porque le faltaron aportes en esa etapa del 93 al 2003, donde también seguía funcionando ese esquema neoliberal que dejaba a la gente o sin empleo
o con empleo sin aportes. Por tanto, después no podía jubilarse. Esto es lo que venimos a remediar, esto es lo que venimos a paliar. Esta es una necesidad, y ahí donde estaba la necesidad aparece el derecho del 100% de los argentinos a cobrar jubilación. Esta es la estimación nuestra, subió un 37% del 2005, 57%, la mitad de los que podían jubilarse estaban jubilados, lo llevamos a 93,8%, lo vamos a llevar al 100%, o faltará algo, digamos, porque estos planes nunca tienen una cobertura perfecta, pero andará por el 100% y habremos cumplido una meta del presidente Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que todos nuestros viejos, todos nuestros jubilados, nuestros ancianos, todos los que ya no trabajan, cobren una jubilación del Estado. 2 comentarios más. En primer lugar, sobre el sistema de FJP, porque esto es central, debido a que esta política se puede llevar adelante por haber tomado esa valiente, esa medida estructural que consistió en erradicar de la Argentina el programa de jubilaciones privadas de AFJPs que reinó durante los 90. Habían privatizado las jubilaciones. ¿Y cuál fue el resultado de la privatización de las jubilaciones? Que prácticamente, y yo fui una víctima porque yo tenía una empresa privada de jubilaciones a la que le hacía mis aportes y me llegaba el resumen y lo constaté en persona. El 50% de lo que aportaba se iba en comisiones y otros gastos. El 50% de los aportes del sistema se lo quedaban los bancos, las financieras, las empresas de jubilación privada. Y para colmo, que esto es lo más indignante, de las jubilaciones que había que pagar, el 77% las pagaba el Estado. Quiere decir que los aportes iban para los privados y los gastos quedaban en el Estado. Un lindo sistema de privatización ideado en los 90, que dejaba a los argentinos no solo contribuyéndole con gasto improductivo de publicidad, propaganda, no sé, los que tienen mi edad, yo tengo 42 años, pero recordarán todavía que estaba todo empapelado, todos los equipos de fútbol tenían publicidad de las AFJP. Era un enorme negocio, un fantástico negocio. Fantástico negocio. Pero las jubilaciones las pagaba el Estado. El sistema implementado a partir de la estatización del sistema de FJP consiste en lo siguiente, para que quede para todo el mundo claro. La ANSES se financia en un 44% con rentas generales, con los impuestos en general. Y el 56% del financiamiento proviene de los aportes y contribuciones. Eso va a ANSES. ANSES paga jubilaciones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, subsidio de desempleo y subsidios especiales. ¿Cómo se le viene generando un superávit? Eso va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo que genera es un colchón de recursos para que en caso de que no alcancen las rentas generales y los aportes y contribuciones para pagar todos los gastos, toda la inversión del sistema de seguridad social, entonces el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cubre los déficits eventuales. Esto es, no hay más secreto, no hay más secreto. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, excelentemente administrado por el Estado, creció bajo la época estatal a punto tal que ahora alcanzó los 400.000 millones de pesos. 406.000 en el último dato. De forma tal que aquí, con esos recursos excedentes, se realizan inversiones para conservar el valor de ese capital, para permitir que eventualmente, si hace falta, esto alimente el sistema de jubilaciones para que podamos seguir dando los beneficios que se están regulando. Entonces, lo que titula estas dos filminas son dos mentiras que se dicen, que es que con las AFJP cada uno se financiaba su jubilación, los defensores, que todavía los hay, del régimen privado de AFJP, y ahora el Estado usa la plata de los jubilados. ¿Qué es lo que querría decir? Que en las AFJP uno aportaba y cobraba de ahí, y ahora la gente aporta y el Estado usa la plata para otra cosa. Como queda demostrado, no es así. En primer lugar, las AFJP, la plata que cobraban la usaban para ellas. Y las jubilaciones lo pagaba el Estado. Y hoy toda la
todas las contribuciones y los aportes y las rentas generales van a pagar todos estos beneficios que se van ampliando, porque ahora el nuevo plan de inclusión jubilatoria va a tener también estos recursos como eje. Entonces la otra mentira era con las FJP, que el Estado usa esos recursos para otra cosa. Los usa para esto, la que usaba para otra cosa los recursos era el sistema privado. Y por último, porque estamos acá en el Ministerio de Economía, quería referirme a una cuestión central, que es que el plan de inclusión jubilatoria, si bien tiene como objetivo, como población objetivo directo, los beneficiarios, aquella gente en condiciones de jubilarse que el sistema la había dejado afuera y que ahora va a tener oportunidad de ser incluida, si bien esos son los beneficiarios directos, son los que van a cobrar en su bolsillo la jubilación, no les quepa duda que estos segmentos de la población son segmentos de la población que eso que reciben lo vuelcan a la actividad económica. ¿Cómo? Porque la capacidad de ahorro, y lo pongo de otra manera, con las jubilaciones no se va a comprar dólares, a especular en acciones, en títulos públicos, eso se vuelca al consumo. Así que a quienes piden que reduzcamos el gasto social, cuando provienen del sector empresario, les pido por favor que lo entiendan. Esto es lo que mueve la rueda económica. Esos recursos se vuelcan al mercado interno, al consumo, y ese mercado interno, ese consumo, es lo que alimenta la posibilidad de ampliar las ventas, la posibilidad de obtener mayores beneficios del sector privado, que entonces satisface las demandas de una población que hoy no tiene los recursos. Como dijo la presidenta ayer, esa idea de que la economía se mueve por la demanda, que es central para nuestra política económica, es lo que ha dado como resultado el círculo virtuoso del crecimiento con inclusión social. La inclusión social genera argentinos que tienen capacidad de vivir, de sobrevivir y por tanto de gastar, de consumir y de crear a su vez, indirectamente, mayores recursos para crear más empleo, más inversión, mayor crecimiento. El modelo de crecimiento con inclusión social tiene hoy para festejar el hecho de que hay 500.000 nuevos argentinos que a partir del anuncio de ayer están en condiciones de jubilarse.